Gloria al Señor. Queremos saludar a todos a quienes nos ven a través de la televisión cristiana y a quienes nos siguen también a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente en esta noche y sean muy bienvenidos a un jueves más de doctrina, al Ministerio de Restauración a las Naciones, llevando una voz de restauración en estos últimos tiempos, llevando una palabra eficaz a través del canal de Teología Bíblica. Vamos a dar la bienvenida a nuestro amado pastor, que viene con el mensaje de la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Amados hermanos, sean todos muy bienvenidos a la casa de oración del Ministerio de Restauración a las Naciones y a todos los que nos ven también en vivo por la televisión cristiana y también por las páginas web del canal de Teología Bíblica. Sean todos muy bienvenidos desde la nación ecuatoriana. Tengan la gentileza de cerrar vuestros ojos para acompañarme a orar a Dios. Padre Santo, eterno Dios, en el nombre digno de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, esta noche, Padre bendito, nos presentamos delante de usted para darle toda la honra y la gloria, para reconocer, eterno Dios del cielo, su soberanía, los gloriosos atributos que solamente lo tiene usted, como la omnipotencia, la omnisapiencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Oh Dios eterno, santo e inmutable, gracias por el único sacrificio, su Hijo nuestro Señor Jesucristo, el que fue a la cruz hace 20 siglos atrás, el pontífice, aquel que hizo un puente a través de su muerte para que todo aquel que esté en Cristo Jesús puedan tener una comunión con usted, Padre, y tener la vida eterna. Gracias por la maravillosa tercera persona de su trina deidad, el eterno amado Espíritu Santo. Gracias porque Él es el vicario de su Hijo, el Señor Jesucristo, en la tierra. Sabemos que su Espíritu Santo es el único representante de usted, Dios mío, en esta tierra. Es el autor e inspirador de la Biblia. Es el que guía a la iglesia, el que consuela a la iglesia, y es nuestro pastor de la iglesia. Gracias por el libro de los libros, la sana doctrina, la pureza de su palabra. Padre, gracias por la responsabilidad que nos da en el canal de Teología Bíblica, de poder educar a otros, Jehová. Gracias por el honor que nos da. Bendecimos a todos nuestros hermanos, bendigo a mis hermanos pastores y a aquellos que están enfermos en sus camas, postrados, por los que nos cuidan y también por los jóvenes. Los bendecimos desde aquí, Jehová, en el nombre digno del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Tomen asiento, damas y caballeros. La hermana Yasminita abre, por favor, el libro de los Efesios. Y va a leer, tengan la gentileza, el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 7. Salutación.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muchas gracias, mi hermana Yasmine. Y el día de hoy, damas y caballeros, vamos a seguir con la secuencia de enseñanzas expositivas sobre la maravillosa doctrina de la eclesiología. Cuando yo hablo la doctrina de la eclesiología, estoy refiriéndome a la doctrina fundamental que la iglesia cristiana debe de conocer. La doctrina de la iglesia. Es muy importante que como cristianos conozcamos toda la doctrina neotestamentaria referente a la iglesia. Cuando hemos leído el libro de los Efesios, quiero dar una introducción sobre este libro. La carta de los Efesios está dirigida a la iglesia que quedaba en aquel entonces en la ciudad de Efeso, capital de la provincia romana de Asia, Asia Menor, lo que hoy en día en la geografía es Turquía moderna. Ahora, debido a que el nombre Efeso no es mencionado en todo el manuscrito de los primeros que hubo, algunos eruditos, algunos intelectuales creen que la carta era una encíclica, teniendo el propósito de ser circulada y leída entre todas las iglesias en aquel entonces de Asia Menor. Y simplemente dicen que fue enviada primero a los creyentes que vivían en la ciudad de Efeso, donde estaba la iglesia de los Efesios. Un poco sobre el contexto histórico de esta ciudad de los Efesios. Es probable que el evangelio fue traído primero a Efeso por Priscila y Aquila, una pareja excepcionalmente dotada, como dice el libro de los Hechos, capítulo 18, quienes fueron dejados ahí por Pablo en su segundo viaje misionero, capítulo 18 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por el médico que escribió el Evangelio de Lucas. Lucas escribió el Evangelio de su nombre, que lo lleva, y también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Localizada en la boca del río Caister, en el lado este del mar Egeo, la ciudad de Efeso fue quizás mejor conocida por su magnífico templo en aquel entonces de Artemisa o Diana. Ahora, si quiero hablar algo teológico sobre el libro de los Efesios, puedo decirles que los primeros 3 capítulos son teológicos, enfatizando la doctrina de la pureza del Nuevo Testamento, mientras que los últimos 3 capítulos son prácticos y enfocan directamente la conducta cristiana. Ahora,
Cuando leemos el versículo 5, cuando dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El día de hoy quiero explicar sobre el amor de nuestro Dios, expresado aquí en este versículo glorioso y hermoso, muy importante dentro de la teología de la eclesiología. El amor de Dios, primeramente quiero decirle que no es un amor teológico de definir, sino que el amor de Dios es un amor dinámico de funcionamiento. Dios ama por necesidad. La vida de Dios, como es su propia naturaleza de Dios, su propia esencia, solamente se manifiesta y existe en sí misma mediante el ejercicio de su propio amor. Mira qué importante es conocer el significado del amor en la esencia de Dios. El amor extrae del corazón de Dios todo lo que el hombre necesita, como don, como dádiva, como regalo que cada uno de nosotros recibimos de Dios. En el amor Dios se extiende hacia el exterior, y en el amor en el cual Dios se extiende se encuentra la cruz de nuestro Señor Jesucristo como expresión suprema del amor de su propia naturaleza. Esto es lo importante de conocer la teología bíblica y poder entender el significado del porqué de la iglesia cristiana y el significado de la cruz, el significado de la teología de la cristología, el que encierra una profundidad teológica de la muerte de nuestro Señor Jesucristo hace 20 siglos atrás. Dios nos ha elegido, mira, Dios nos ha elegido en el Señor Jesucristo, en un acto de amor. Por tanto, no hay nada más maravilloso que esa acción de Dios hacia nosotros. Dios en la eternidad, con los grandes atributos que Él tiene y que le pertenecen solamente a Él en su soberanía, en un concilio intratrinitario. Cuando yo expreso la palabra teológica concilio intratrinitario en la eternidad, estoy hablando que antes que se crearan los cielos y la tierra y solamente estaba la eternidad, en un concilio intratrinitario, en una reunión donde solamente estaba el Padre, solamente estaba el Hijo y solamente estaba el Espíritu Santo, por eso se llama intratrinitario, dentro de la esencia de un solo Dios, en tres personas, ellos sabían que el hombre iba a fracasar. Porque Dios es un Dios omnisciente. Él conoce todo. Él es un Dios omnipotente. El poder le pertenece solamente al Creador. Él es un Dios omnisapiente. La única sabiduría existente, pura, verdadera, le pertenece a Él. Por lo tanto, el Dios soberano, en un concilio trinitario, el Dios que sabe todo, y al ver que el hombre iba a fracasar, estaba dentro del proyecto de este concilio que el Dios Hijo, la segunda persona de la Trina Deidad, en algún momento de la historia dentro de la humanidad,
Él iba a venir a esta tierra. Por eso es Dios hombre en segunda persona o Cristo hombre. Nunca, damas y caballeros, se dice Cristo o Dios y hombre. Porque cuando decimos Dios y hombre, ya no estamos hablando de una trinadeidad, sino de un cuarteto. Cuando uno dice Cristo como Dios y hombre, ya está formando dos personas diferentes. Es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios hombre. Juan, el Evangelio de Juan, muy hermoso evangelio en la teología sobre la unión hipostática. La unión hipostática es la unión de lo divino con la naturaleza humana del Hijo de Dios. Conocido también en un lenguaje más significativo como la encarnación. Ahora, al mismo tiempo que Dios nos elige, nos predestina. El verbo predestinar en el Nuevo Testamento nunca se refiere a inconversos. Nunca el verbo predestinar se refiere a inconversos. Si tú analizas este verbo en el Nuevo Testamento, nunca vas a encontrar predestinar a inconversos, sino solamente a aquellos que están en Cristo. Por ejemplo, cuando Pablo le hablaba a los corintios, le decía, de modo si uno está en Cristo, y en la eternidad el Dios que conoce todo y sabe todo, sabía quiénes iban a ser los que van a estar en Cristo. A Dios no le agarra de sorpresa los que no están en Cristo, ni tampoco los que están en Cristo, porque Dios conoce la historia del futuro. Nadie más en los cielos ni en la tierra conoce la historia del futuro. Por ejemplo, Nostradamus. Por ejemplo, las religiones astrológicas. Hay una fuerte diferencia entre la palabra astronomía con la palabra astrología. Astronomía es una ciencia que estudia los astros. Astrología es una religión satánica que estudia los horóscopos. Cáncer, Piscis, Tauro, Capricornio y una serie de nombres, de lo cual esta religión astrológica, que comenzó a través de la esposa de Nimrod, en el tiempo de Nimrod, cuando el primer Illuminati construyó la Torre de Babel, y cuando dice que quiere llegar al cielo, la expresión en el paleohebreo, un dialecto que se encuentra dentro del hebreo, mira qué interesante, no significa que ellos querían llegar al cielo, sino significa que esta Torre de Babel iba a tener parte del cielo. ¿Cómo que iba a tener parte del cielo? Muy sencillo. Es ahí donde se originó la religión de la astrología. Denle un aplauso al Señor. Ahora, si tú analizas este verbo en el Nuevo Testamento, nunca vas a encontrar, vuelvo a decir,
predestinar para los inconversos. Este es un problema no solamente del siglo XXI, es un problema dentro de teólogos desde hace mucho tiempo atrás. Seguidores de los reformadores, como el teólogo reformador Juan Calvino, el teólogo reformador Jacobo Arminio, por ejemplo los hermanos Wesley, y una serie de hombres que en algún momento dentro de la historia ellos se levantaron fuertemente en algunas áreas de la Biblia que el catolicismo romano quiso como dejarlo en vacío con su propia religión, con su propia idolatría. Y por ejemplo se levantaron hombres para pararse frente al papado y poder decirles a ellos que el purgatorio no estaba escrito en los originales de la Biblia. Pero estos hombres de la Reforma tuvieron seguidores. Y lo que ellos se levantaron en algún momento para protestar, seguidores en el transcurso de los tiempos alteraron y se llevaron lo que ellos hicieron a extremos. Y hoy en día existen fuertes desacuerdos dentro de personas que se lanzan dardos satánicos, maestros, pastores, concilios, donde realmente por no predicar o enseñar un equilibrio doctrinal con una hermenéutica bíblica, entonces hay extremos. Hablamos del calvinismo, el hipercalvinismo, hablamos del tulip, hablamos de que la doctrina de la soteriología para otros es muy pequeña, mientras que la doctrina de la salvación es muy grande para todos los creyentes. Esto es un problema que algunos no terminan de entender. Hermanos, nosotros dentro del canal de teología bíblica no somos seguidores de Juan Calvino. Nosotros no somos calvinistas. Tampoco somos seguidores de Jacobo Arminio. No somos arminianos. Dentro del canal de teología bíblica somos educadores pentecostales conservadores de la teología bíblica. No seguimos a hombres, seguimos al Señor Jesucristo. Amén. Seguimos la palabra de Dios. Amén. Y no debatimos en esos temas. Amén. Estamos para educar. Dios predestina a los que ha elegido, es decir, fija un destino final a los salvos que, entre otras cosas, tienen que ver con la reproducción de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la carta de los Romanos dice que nos ha escogido, que nos ha elegido y que nos ha predestinado para que seamos semejantes a la imagen de Dios. Pero ¿cómo que nos ha escogido? En una predestinación. Dios no ha agarrado por si acaso y ha dicho: ustedes serán mis elegidos y serán salvos, y los otros no son mis elegidos
y están condenados al infierno. No es así. El amor salvífico de Dios es para todos. Vuelvo a decir, el amor salvífico de salvación de Dios es para todo ser humano. Pero ¿quiénes son los que se salvan? Los que están en Cristo Jesús. Los que están en la religión no son salvos. Los que están en una secta no son salvos. Solo los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo Dios sabe quiénes están en Cristo Jesús? Porque en el Génesis 1:1, cuando dice en el principio de las cosas físicas, antes de ese principio, Dios en su soberanía sabía quiénes están hasta el final en Cristo su Hijo. ¿O no? Dios sabe quiénes son antes que Él crea. Él conoce el final de la historia de su vida y de mi vida. Amén. Porque nuestro Dios es el verdadero Dios. Nuestro Dios es aquel que dijo en la segunda persona: yo me quito la vida y yo mismo la pongo, me la pongo. Nuestro Dios en la segunda persona dijo: yo soy la resurrección y la vida. Aunque muera, vivirá. Ese es nuestro Dios. Es un Dios eterno, vivo. Un Dios que no está clavado en una cruz. Estuvo clavado Dios hombre hace 20 siglos atrás. Pero existe dentro del derecho legal de Roma una autenticidad sobre la historicidad. ¿Qué significa? Cuando nuestro Señor resucitó de entre los muertos, Él se presentó a una cantidad de personas. Y existe el registro ocular que confirmó la existencia de la resurrección. Por lo tanto, dentro del derecho romano, es verdad en aquel entonces que el Hijo de Dios murió y resucitó de entre los muertos. Y yo quiero decirle algo más. Usted se va a Israel y usted va a la tumba de donde estuvo el Señor Jesús y usted ve una piedra movida. Y en diferentes idiomas y gramática hay un letrero que dice: Él no está aquí, Él resucitó. Ahora, este destino inicial, como dije del libro de los Romanos, tiene que ver con la imagen de su Hijo, necesariamente. Comporta el hecho de la adopción en el Señor Jesucristo. No podemos llegar a un destino de semejanza a su Hijo si no somos incorporados, mira, como hijos en el Hijo. Si usted se distrae, no entiende. Con todo respeto, esto es bíblico.
la predestinación como destino final de los salvos tienen que ver con la adopción de hijos, miembros de casa y participantes de la familia de Dios. Los hijos somos adoptados nosotros como creyentes en el Hijo. Dios nos adopta a nosotros como hijos solos o en el Hijo. De modo, si alguno está en Cristo, en el Hijo, es que nosotros somos adoptados ante Dios. Y eso nos rompe todo esquema sanguíneo, donde uno dice: yo tengo sangre azul, porque vengo de generaciones de reyes. ¿Sí han escuchado ese lenguaje soberbio? Lenguaje de desprecio. Yo vengo de sangre azul, porque tienen 2 centavos más que otros, y porque tienen una casa más pintada que otros, es que nosotros venimos de la sangre azul. Cuando usted le abre la vena, la sangre es roja, no azul. Pero hay un concepto social de desprecio, como que la sangre azul de los reyes es mejor de los simples nobles siervos del Señor Jesucristo. Con todo respeto a aquellos que tienen PhD en Harvard, este humilde servidor no tiene sangre azul. No tengo PhD en Harvard, simplemente soy un siervo del Señor Jesucristo. Mi sangre es roja. Y de repente, con algunos tejidos débiles, de repente con mis glóbulos afectados, pero señores académicos de sangre azul, sobre mi sangre hay una sangre que es la del Hijo de Dios, que a mí sí me hace tener la sangre del Hijo del Rey. Amén. La iglesia del Señor Jesucristo es la familia de Dios. Nosotros, como elegidos y salvos, no solamente somos el pueblo de Dios, ya no somos ya la familia Moore, la familia Vaca, la familia Ramos. No. Somos la familia de Dios. No hay RH negativo, no hay RH positivo. Hay una muerte hace 2000 años atrás que hizo un puente para que todo aquel que creyera en el Hijo de Dios forme parte de la familia de Dios. Y les digo algo, esta familia no es de condición terrenal. La familia cristiana es de condición celestial. Nosotros nos comportamos como ciudadanos del cielo, no como ciudadanos del mundo. Por eso la palabra dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No solamente somos el pueblo de Dios, no solamente somos la iglesia de Dios, somos miembros, somos casa de Dios, somos familia de Dios, en una relación de padre e hijo. El Padre del cielo
que también es nuestro Padre y que también es el Padre del Señor Jesucristo, tiene con nosotros una vinculación de padre a hijos. Estamos hablando del amor de Dios. No es que Dios te trata como primo. Usted no es la sobrina de Dios. Dios no tiene sobrinos. Dios no tiene primos. Dios solamente tiene hijos. Aquellos que se han arrepentido, aquellos que han aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, aquellos que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Mira la profundidad del amor de Dios. Eres su hija. Por lo tanto, vives dentro de su familia. Vives dentro de su hogar. Los hijos viven dentro de casa, no fuera de casa. Amén. Amén. Dale una alabanza por ser parte de Dios. Yo no sé si usted llega a entender eso. Usted forma parte de la familia de Dios. Yo me apellido Muro. Tengo un apellido más grande que ese. Mi familia es linda, pero tengo una familia más grande que esta familia terrenal. Por eso el Señor Jesús dijo, mira esto, mi madre y mis hermanos no son ustedes. Mi verdadera familia son todos aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Hay una familia más grande que tu apellido. Es la familia de Dios. Por lo tanto, hermanos, la dignidad que como hijos nosotros tenemos prevalece más que una dignidad que nuestros padres terrenales, con todo respeto, nos han dado. La moral que nuestros padres nos han dado no es la moral de la familia de Dios. Debemos de entender la clase de dignidad que usted y yo tenemos. Hermanos, con todo respeto y con mucha humildad, el pueblo de Dios no es cualquier cosa. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos familia del Creador. Nosotros somos familia de Dios, hermanos. Eso no nos hace orgullosos ni vanidosos, no. Sino que entendemos lo grande que es Dios en nuestras vidas. Cuando yo dije que la familia de Dios cristiana aquí es de condición celestial, la familia terrenal de nosotros que no es cristiana, ahorita está enfocada en comprar carros, ahorita está enfocada en ganar dinero, ahorita está enfocada en llenarse los dedos de oro, mientras que la familia de Dios está enfocada en llegar a la nueva Jerusalén. Amén. Condición celestial. Es por eso que unos himnos hermosos es mansión gloriosa. Mientras que muchos quieren comprar el departamento en Ficoa, nosotros ya queremos llegar a nuestro departamento que quede en el cielo. Mientras que otros están yendo al joyero para comprar el oro de 18 quilates, nosotros ya queremos llegar al cielo porque dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén va a haber calles de oro. Y ese oro del reino de Dios no es de 24 quilates. Es un quilate que el hombre no conoce.
¿Ve el privilegio que nosotros tenemos de ser dentro de la familia de Dios? Por eso el cristiano no tiene temor a la muerte. Es más, muchos queremos ya ir al cielo para estar con el Padre, glorificar su nombre, adorar y entender, como dice Pablo, lo que no entendimos. Darle una alabanza. El Señor Jesús, cuando a sus discípulos le dio el ejemplo de cómo orar, ¿qué cosa dijo? Por ejemplo, quiero decirles que dentro de la hermenéutica hay que entender el lenguaje de la Escritura. El Padre Nuestro fue hecho para educar a un pueblo cristiano o a un pueblo judío. ¿Los discípulos eran judíos o ya estaba la iglesia del Señor Jesucristo? Era un pueblo judío. Por lo tanto, el Padre Nuestro es un lenguaje judaico en primera instancia. El Señor Jesús le dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí está hablando de la comunión, del amor del Padre hacia nosotros, sus hijos, en el Hijo del Señor Jesús. Padre nuestro habla de amor, de intimidad, de comunión, de cercanía, de casa, de familia. Él no te tiene lejos. Estás muy cerca. Él enseñó Padre nuestro, pero les dijo, en este ejemplo de oración diga: venga a nosotros tu reino. ¿De qué reino estaba hablando el Señor Jesús a los judíos? Del reino milenial. Por eso es un lenguaje judaico en primera instancia. Eso es una de las características de la aplicación de una verdadera hermenéutica, del verbo hermeneo, que significa interpretar la escritura correctamente. Los falsos maestros, con su propia hermenéutica, agarran un texto, hacen un contexto propio para expresar su pretexto y sacan el texto de donde está para que ellos enseñen lo que ellos quieren enseñar y no lo que la Biblia enseña. Es por eso que uno no puede ir a cualquier congregación, porque usted crece sin conocer la hermenéutica bíblica y usted termina creyendo cualquier cosa. Y cuando usted llega a aprender la teología bíblica en concilios de pureza, usted dice: ¿qué es esto? Nunca me han enseñado. La iglesia, o mejor dicho, el apóstol Pablo nos dice en el libro de los Romanos que la tercera persona de la Trinadeidad, el Espíritu Santo, mira, nos ayuda a decir no solamente Padre nuestro, sino Abba Padre. La palabra Abba Padre como diciendo algo más profundo, como diciendo papito. Y cuando uno está en esa comunión dentro del cuarto de guerra, orando a Dios, en esa profundidad entre padre e hijo, a veces uno dice con una armonía, con una dulzura, con una ternura, con una miel en nuestros labios:
papito hermoso, papito lindo, te amo. Te amo, Padre. Cuando uno dice papito, cuando uno está sintiendo su consuelo en su corazón. Cuando uno está afligido de repente y viene tu Padre y sientes el abrazo de Él que te dice: yo estoy aquí. Delante de tu aflicción, en tu aflicción, tu Padre está aquí y te trae esa paz, te reconforta, un refrigerio espiritual. Porque Dios es espíritu y te trae refrigerio a la parte inmaterial. Y tú dices en ese momento, llorando, quebrantado: Abba, Padre, papito hermoso, gracias, porque sé que nada me va a pasar. Ahora, ¿por qué hizo Dios todo eso? El apóstol Pablo nos los dice en Efesios 1, 5, la parte B. Efesios es el versículo de cabecera de la enseñanza del día de hoy. Efesios capítulo 1, 5b, dice: por el puro afecto de su propia voluntad. ¿Por qué Dios te adopta como hijo en el Hijo? ¿Por qué tu Padre viene a consolarte y ayudarte? No porque usted sea wow. No porque usted es físicamente wow. No. Sino por el puro afecto de su voluntad de Él. Él viene a ti y a mí por el puro afecto de su propia voluntad. No es porque el pastor Juan José mida 1,88 m. No es porque usted sea así, o porque usted sea muy recatada al hablar, que debemos de hacerlo porque somos cristianos regenerados. Y no solamente Dios te saca del pecado, sino que te cambia tu manera de hablar. La regeneración de Dios es para cambiar todas nuestras áreas, nuestros aspectos en nuestra vida. Solamente es por el puro afecto de su voluntad. ¿Y por qué, pastor, Dios escogió a los judíos? ¿Qué tienen los judíos que no tenían los egipcios? Si el fundador de Israel vivía en Mesopotamia, donde su familia adoraba deidades que no eran el Dios de la Biblia, en Caldeo de Ur, ¿qué tenía Abraham de especial? ¿Sus ojotas? ¿Su túnica? ¿Su larga barba? No. El propio afecto de su voluntad hizo que escogiera a la nación judía. Es su amor. Es su amor. Su amor no es como el nuestro amor egoísta. Él no conoce la palabra egoísta en su esencia. Solamente es su amor que mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para morir por usted y por mí. Expresó una esencia espiritual en un mundo terrenal. Él mató a su Hijo por nosotros. ¿Usted puede entender esto? ¿Usted puede llegar a entender que Dios murió por usted y la trae a la iglesia? Así no quieras venir, porque Él quiere salvarte. Él quiere que no te vayas al infierno cuando te mueras. ¿Cuánto te cobra Dios? Nada, porque lo pagó con la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Amén.
terminar. El amor que sale de Dios, mira, de adentro, el amor que sale, porque habla de adentro, que sale de Dios al exterior, se orienta hacia el hombre en dos dimensiones. Por un lado está la misericordia y por otro lado está la gracia. La misericordia es el amor de Dios en extensión. Es decir, Dios ama siempre, no importa lo que pase. A pesar de nuestras circunstancias de hombres, Dios sigue siendo fiel. La misericordia de Dios. El profeta Jeremías, viendo la ciudad un día de Jerusalén destruida, dijo: no hemos sido consumidos porque nuevas son las misericordias de Dios todas las mañanas. Amén. Ahora, el amor de Dios que se proyecta en extensión, se proyecta en descenso. El amor de Dios proyectándose en descenso es gracia. La gracia. Diferentes conceptos impactantes. Por ejemplo, un concepto tosco. La gracia, lo mejor del cielo para lo peor de la tierra, el hombre. La gracia, regalo del cielo, pero inmerecido para usted y para mí. La misericordia de Dios en descenso es gracia, su Hijo el Señor Jesucristo. Siempre que hay gracia en el Nuevo Testamento es en descenso. Escuchen lo que dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia en descenso en el Nuevo Testamento. Ahora, voy a leer uno más. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Ves? La gracia en descenso. La gracia en descenso. Amén. Amén. Vamos a quedarnos ahí el día de hoy. Queremos agradecer a todos los que nos ven por la televisión cristiana dentro del canal de Teología Bíblica. El Eterno los llene de paz y de gracia. Paz, una palabra hermosa, mira, que aparece más en el Antiguo Testamento. Y gracia, una palabra también hermosa que aparece en el Nuevo Testamento. Cuando uno dice el Eterno te llene de paz, la paz del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento. Amén. Y toda la Escritura es inspirada por Dios. Dale una alabanza a Dios. Vamos a orar a Dios. Tengan la gentileza. Padre amado, Padre eterno que se encuentra en su trono, queremos en el nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo, darle toda la gloria, la honra y el honor, y darle las muchas gracias por la Biblia y por el Espíritu Santo maravilloso que está aquí. Eterno Dios omnipotente, queremos agradecer a toda la audiencia, a mis hermanos pastores, a mis hermanos maestros bíblicos. Queremos agradecer al pueblo
en general, y también a todos los invitados de todas las religiones que juntamente con nosotros seguimos aprendiendo la palabra de Dios. Gracias, mi Dios, por educarnos día a día. Ayúdenos siempre en todo lo que hagamos, en la humildad de nuestros corazones y en la humildad de nuestras acciones. Que reflejemos siempre con un buen testimonio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, eterno Dios, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Tomen asiento, hermano.